Un saludo y bienvenidos a nuestra cápsula número 2, correspondiente a todavía la clase número 1. Entonces estamos en la cápsula número 1.2. Les habla la ingeniera Miralmide Jiménez y en esta cápsula hablaremos de los entornos virtuales de aprendizaje o como sus siglas lo indican, EVA. Es la aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea este completamente a distancia, presencial o de naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones. Esta definición, según Adel, Castell y Pascual en el 2004, quienes realizan una investigación al respecto. Si se fijan, los entornos virtuales de aprendizaje entonces son ese sistema, la plataforma. En nuestro caso ya habíamos hablado en la cápsula número 1 que la plataforma que habíamos seleccionado era la de Moodle. Pero no es la única plataforma o no es el único entorno virtual de aprendizaje que existe. Una de las cosas importantes para resaltar en este momento es el hecho de poder ver que la educación puede ser llevada con una metodología multimodal. ¿Eso qué significa? Que puede haber una parte del proceso de aprendizaje que se desarrolle de manera presencial, mientras que otra parte de ese mismo proceso de aprendizaje se puede llevar de manera virtual. Entonces, el entorno virtual de aprendizaje nos permite tanto llevar el proceso educativo como tal 100% a distancia o podemos llevarlo en una modalidad dual. Las características de los EVA es que son interactivos porque pueden participar y de hecho el ritmo de aprendizaje lo marca el mismo estudiante, es flexible y más dentro del hecho que hemos diseñado el sistema adaptado a la realidad del país, en donde hay limitaciones en cuanto a la continuidad del servicio eléctrico y de la conectividad. Es escalable. Es decir que podemos escalar esto que estamos haciendo de repente, por ejemplo, en una pequeña escala que pudiera ser en una unidad dentro de una materia, esa misma metodología puede reproducirse a mayor escala. Y es estandarizable porque podemos, según lo que contamos dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, diseñar una metodología estándar según el nivel en el que nos encontramos evaluando y la cátedra que estamos desarrollando. Los elementos básicos de los entornos virtuales de aprendizaje, esto es sacado de un estudio realizado por la doctora Flor Ángel Chacón, es que es un espacio diseñado con finalidades formativas. No excluye los entornos físicos, ya habíamos dicho que puede haber modalidad dual. Es un espacio social representado explícitamente, pues hay interacción y de hecho hay una frase que quiero que se fijen de ahora en adelante, que es el aprendizaje colaborativo, porque los entornos virtuales de aprendizaje permiten una dinámica en la que el docente no es el único que facilita la información, sino que aún los estudiantes pueden aportar y enriquecer muchísimo el proceso de aprendizaje y también entre los mismos estudiantes pueden dinamizar el proceso. Integra tecnologías y enfoques pedagógicos, aplica no solo la educación a distancia, que era lo que hablábamos de las situaciones multimodales, aunque nosotros extraeríamos más dentro de la categoría de educación virtual, ya eso lo habíamos hablado en la primera reunión que tuvimos. Los estudiantes son actores activos, que era lo que estábamos hablando. Ellos no van solo a recibir conocimiento, ellos producen y generan bastante. Y es un espacio social. El proceso de aprendizaje aquí se hace de manera cooperativa y por eso se le llama que es un espacio social y hay mucha riqueza dentro de esta modalidad. Existen otras características que se enfatiza en la construcción de conocimientos en lugar de la reproducción de conocimientos. O sea que el docente relega esa parte de ser el que imparte el conocimiento para ser un tutor que va moderando la construcción de conocimiento, siempre desde un eje principal que sí es colocado por el docente, pero que puede ser modificado, que puede recibir muchos ajustes en función de la dinámica que se va llevando.
Enfatizar en tareas auténticas en un contexto significativo en lugar de instrucción abstracta fuera de contexto, porque nos permite aplicar el concepto, la definición que estamos dándole a esos estudiantes, ellos pueden aplicarla dentro de su contexto. Proveer ambientes de aprendizaje como configuraciones del mundo real, y de hecho parte de una de las riquezas de los entornos virtuales de aprendizaje son los procesos de simulación, que permiten que ese estudiante tome ese concepto que de repente es muy abstracto y lo pueda ver en práctica. Promover y motivar la reflexión sobre la experiencia de aprendizaje, y de hecho una cosa que es muy enriquecedora es escuchar a los mismos estudiantes hablándonos sobre cómo les ha parecido cada objetivo en su desarrollo y retroalimentarnos, porque hay metodologías que de repente son muy exitosas en otros contextos y a nosotros no nos van a servir, como también puede ser que nosotros vayamos diseñando una metodología propia según la dinámica de nuestros estudiantes. Apoyar la construcción colaborativa de conocimiento es otra de las características. Y esto tiene que ver con eso de que estamos hablando de un contexto de formación social. Aquí tenemos algunos de los entornos virtuales de aprendizaje. Modo, Scholar, Moodle, que es el que hemos estado hablando. Udemy es un muy grande sistema de aprendizaje, y bueno, hay cualquier otra cantidad. Lo importante aquí es que el docente tenga claridad de que recursos hay muchos. Se selecciona el que consideramos que se adecua a nuestro contexto, pero no es el único que existe. Entonces la plataforma seleccionada es Moodle, cuyo nombre viene de un acróstico en donde significa entorno de aprendizaje modular orientado de manera dinámica. Eso es lo que más o menos nos dice este acróstico. Y de hecho cumple muy bien con su nombre. Hablamos entonces de cómo se da el proceso de aprendizaje a través del constructivismo. Los seres humanos construimos nuestros conocimientos de manera activa, interaccionando con el entorno. Del construccionismo, que es el aprendizaje más efectivo cuando se construye algo que ha de mostrarse a los demás. El constructivismo social, que es la construcción de cosas, pero como grupo social de educación, pues dentro del que ahí vemos como grupo social, podemos ver la unidad de la sección, o cuando hacemos subgrupos dentro de la sección. Y conectados y separados, que es una frase que nos habla del equilibrio entre un comportamiento conectado y un comportamiento separado. Esto tiene que ver con el hecho de el conocimiento como una producción grupal y el conocimiento dentro del punto de vista de la fijación como persona. Esto nos da entonces la base para que nosotros podamos hacer en un futuro cercano el diseño correspondiente para nuestra aula virtual. Eso ha sido todo por la cápsula de hoy. Muchas gracias. Eso es todo en esta primera cápsula. Gracias, y aquí dejo mis datos ante cualquier duda referente a la cápsula número 1 de capacitación para la educación virtual en la unidad educativa Colegio Miguel de Cervantes.